Muchas gracias a ti, Carmen. Buenos días y también a tu audiencia. Bueno, en eso estamos revisando lo que acaba de darse a conocer. Sí, estuve escuchando los artículos que comentabas. Es algo extraordinario, te quiero decir, es algo extraordinario para dar respuesta y tomar y tener un camino a seguir. El tribunal al mismo tiempo da una serie de recomendaciones, como da una sentencia en donde tipifican todos los delitos dentro de toda la estructura del derecho internacional, del derecho internacional, también los derechos humanos, el derecho humanitario, todo está integrado, y también señala la falta de responsabilidad tanto del gobierno mexicano. Al gobierno mexicano se le juzga especialmente por la desviación del poder. Están desviando el poder a favorecer a los grandes capitales del mundo, a las grandes multinacionales. Los compromisos del gobierno mexicano no están y se identifican con la población, pero la base de esto son todas las denuncias que el tribunal escuchó a lo largo de estos 3 años, en 10 ejes temáticos que tocaron la devastación ambiental, que tocaron a la violencia de género, los feminicidios, que tocaron la violencia contra los comunicadores, que tocaron los derechos laborales, fueron 10, tocaron la destrucción de la juventud y de las futuras generaciones, tocaron una serie de rubros en donde nosotros escuchamos centenares de quejas. Se fueron una serie de preaudiencias con una audiencia final, audiencia temática para cada eje, y todo ese material fue el que se le presentó al tribunal, a los jueces del tribunal. Bueno, yo también fui uno de los jueces, pero yo era parte también de los garantes. Entonces fue presentado ante el jurado que fungió en la audiencia final, y el jurado pues está formado por personas que tienen una trayectoria muy importante a nivel internacional dentro de la historia del tribunal, juzgando desde cada una de sus especialidades todas las situaciones de tipo legal. Se abre un abanico que debemos aprovechar muchísimo, en donde se señalan los crímenes internacionales que está cometiendo México. México, al estar dañando el gobierno mexicano, no estoy hablando de México, estoy hablando del gobierno mexicano, al estar dañando a un sector de la población mundial, también está cometiendo crímenes internacionales, está alterando la paz, está alterando el equilibrio en el mundo. No es cualquier cosa. Luego también se señalan, como tú lo acabas de decir en el artículo de Magda Gómez, se señalan estas instancias, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que fueron creados para el respeto de los derechos humanos. En estas instancias contribuyó la ONU a crearlas. Y hay responsabilidades graves en estas instancias. Entonces no estamos nada más allá. Esto que está pasando en México en este momento se explica con rostros. Hay un señalamiento de presidentes de la República, empezando por Salinas de Gortari, con todos los que contribuyeron a sus gobiernos, y se les señala en el tipo especialmente si son toda la tipificación de los crímenes, de las vejaciones, de los delitos que permanecen en la impunidad y de la que son responsables los gobiernos, y se juzga, repito, a partir de Carlos Salinas de Gortari a todos, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, de crímenes de lesa humanidad. Pero están esos crímenes descritos, no es nada más una teoría, es escuchar víctimas. Esto que pasa en México viene de rostros, de nombres. No solamente es así, una cosa es un asunto muy serio. El Tribunal Permanente de los Pueblos contribuyó a trabajar contra las dictaduras militares en América Latina, el tema de la guerra de Vietnam. Entonces, de veras, yo cuando estaba trabajando con los jueces decía, es que es un estudio de la estructura violenta, de la estructura criminal que se ha sentado
pero que parte desde las estructuras del Estado, que como si nosotros, como si pudieran hacer con nosotros lo que quisieran. Esto no es verdad. Hay toda una conciencia social y moral y en el mundo y en todos los instrumentos internacionales a los que nosotros debemos acudir y a los que nosotros debemos reclamar. Por ejemplo, esto que están haciendo con el maíz, la FAO tiene obligación de estar siguiendo eso y debe parar toda la propiedad intelectual de la que se están adueñando, Monsanto y todos estos. Estos son delitos. Estos son delitos, no es cualquier cosa. Entonces, creo, Carmen, el ejercicio que se ha hecho, el trabajo tremendo y las personas que acudieron ante el tribunal, a través de las organizaciones, vinieron las víctimas. El tribunal sesionó por todo México. El tribunal estuvo yendo a hacer las preaudiencias y luego las audiencias temáticas en distintos espacios. Se juzgó la guerra sucia, se juzgó la represión social. Escuchamos en las audiencias la migración en México. Todo es una estructura, es un estudio integral del sistema injusto que deliberadamente ha venido montando el gobierno mexicano. Por eso la hipótesis fundamental es la desviación del poder. Lo que nosotros estamos viendo que está saltando toda esa, y el descontento social, por supuesto. ¿Por qué? Porque está abandonada la gente, está abandonada. Identifica todos los capítulos, todos los apartados del tribunal, están construidos de manera lógica, de manera, repito, de manera muy organizada, que con cualquiera nos damos cuenta, pero eso no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trabajar, tenemos, digamos, unas pautas. Al final se dan una serie, después de la sentencia se dan una serie de recomendaciones que tenemos en la sociedad civil, y al final nos dicen, tienen que refundar México. A la sociedad civil mexicana nos dice, hay que refundar a México, y nos da una serie de 20 recomendaciones en donde nos va diciendo esto y esto, ustedes tendrán que poner atención a esto y esto y esto y esto y esto. Es interesantísimo. O sea, gracias a Dios, yo estoy feliz. Es una luz. Es un documento que se puede consultar en internet, ya está disponible, lo tenemos aquí en nuestra mesa. Es un documento que resume finalmente, bueno, esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, con estos jueces que vienen, bueno, que han estado que recorrieron durante 3 años, como usted lo narra, Raúl Vera, a nuestro país, y que tiene diferentes apartados hablando del tema del libre comercio, de la violencia, de la impunidad y de los derechos de los pueblos en México 2011-2014. Este tribunal, como dijimos, cuyo fundador fue Lelio Basso de Italia, con un antecedente histórico muy importante, y que actualmente preside Franco Hipólito de Italia y Gianni Tognoni de Italia también, en la organización de cómo elaboraron este documento y estas recomendaciones a la sociedad y al Estado mexicano sobre todos estos temas. El documento es amplio, como dice Raúl, efectivamente, y el conjunto de señalamientos y de recomendaciones específicas después de 3 años de trabajo y de esta sentencia de este Tribunal Permanente de los Pueblos, viene evidentemente un primer texto, una primera cuartilla que se titula A la sombra de Ayotzinapa, porque es precisamente cuando están entregando este documento, este último capítulo, esta última sesión del capítulo México, con la sentencia de su audiencia final, es que le dedican precisamente una mención especial, obviamente, al tema Ayotzinapa, Raúl. Sí, mira, y también te quería decir que a lo largo de todas las preaudiencias y las audiencias temáticas fueron una cantidad muy grande de dictaminadores, y había también invitados personas que venían del extranjero, especialistas. No necesariamente los 13 jueces
estuvieron presentes en este recorrido. Nosotros les dimos el trabajo, pero sí las preaudiencias y las audiencias temáticas tuvieron la presencia también de personas, de personalidades y de expertos de México, pero también que vinieron sobre todo las audiencias temáticas, tuvimos dictaminadores del extranjero que tienen una gran experiencia. O sea, es una construcción. La base principal son los que presentaron sus quejas. Esa es la base principal. Esa es la base principal. Pero los dictaminadores y los que elaboraron los resultados de las preaudiencias, que se fueron a las audiencias temáticas de los 10 ejes, fueron juzgadas también por otras personalidades que se le entregó al jurado, se le entregó al final todo este material, y luego se hicieron fiscalías. Una de las fiscales, dos de los garantes fueron fiscalías para presentar y probar la desviación del poder, que en el orden de los tres poderes, en el orden económico y en el orden de la comunicación, está haciendo el gobierno mexicano. Es una cosa que se está señalando así de manera sumamente científica, se califican qué delitos se están cometiendo, se califica ahí, y en esto tienen responsabilidad de verificar. Las instancias internacionales tienen la obligación de venir a México a verificar, de venir a darle seguimiento a la situación de México. Es muy delicada. Y otra cosa muy importante que también dice el dictamen, que México es el primer experimento de un tratado de libre comercio, y que vean en México el ejemplar de lo que les espera a los países que quieran hacer este tipo de tratados y se sometan a toda esta voracidad y se desmonte, se desmantele. Están negando, mira, uno de los fiscales dijo, se está eliminando personas. En este plan eliminan personas, pero también eliminan el derecho. Es una cosa impresionante, ¿eh? Es una cosa impresionante. Y México en este momento es un paradigma a nivel internacional. Quieren seguir por este camino aplicando todo el modelo económico neoliberal que llega por todo, y colaboran en él. Lo más grave, que colaboran en él nuestros gobiernos, como está haciendo el gobierno mexicano. Esto es una de las cosas más graves que salieron. México ahorita es un paradigma, que vean lo que está pasando. Estaremos, Raúl Vera, en comunicación como siempre, y habremos de seguir analizando este documento. Más adelante recuperaremos parte del texto de lo que ya está disponible desde el 15 de noviembre y que ahora nos detenemos con usted para revisar el sentido y el alcance precisamente de esta sentencia de su audiencia final de este Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha trabajado a lo largo de estos 3 años y donde plantean, entre otras cosas, o como tema principal en una serie de recomendaciones, literalmente la refundación de México. Ese es el planteamiento principal. Raúl Vera, sí, le agradezco muchísimo que me tome esta llamada y nos mantenemos en comunicación. Gracias por todo lo que haces por este país. Gracias. Buenos días y gracias Buenos días a Fray Raúl Vera con esta conversación.